Hola alumnos, ¿cómo les va? Como les había dicho anteriormente, eh, les he hecho otro video que les va a servir para que ustedes puedan reforzar los trabajos que están haciendo y para que puedan hacer una autocorrección y saber específicamente cuáles son los contenidos principales que ustedes tienen que saber. El tema que vamos a ver hoy es célula. Todos los seres vivos están formados por células. Por lo tanto, la célula es la unidad básica de todo ser vivo, capaz de actuar de forma independiente. Cumple todas las funciones de un ser vivo: la nutrición, la relación y la reproducción. Estas tres son las funciones vitales. La nutrición se ocupa de incorporar, transformar y asimilar los alimentos. La función de relación se ocupa de captar un estímulo, de elaborar una respuesta y responder, y a partir de esa respuesta adaptarse al medio en el que se desarrolla el ser vivo o la célula del ser vivo en realidad. Y la reproducción es lo que nos permite perpetuarnos a través del tiempo como especie. Y a partir de una célula inicial se crean células hijas. En la reproducción tenemos dos tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual está representada por la meiosis, donde a partir de una célula madre se originan células hijas con la mitad de los cromosomas. Mientras que en la mitosis, a partir de una célula madre, se originan dos células hijas que tienen el mismo número de cromosomas, o sea, la misma información genética que la célula madre que le dio origen. Como dijimos que la célula era la unidad de todo ser vivo, esta posee una estructura. Esa estructura está compuesta por: toda célula debe tener sí o sí, para ser una célula, una membrana citoplasmática, que es aquella que protege, da forma y filtra la entrada y salida de sustancias de la célula; un citoplasma, que contiene una especie de malla llamada citoesqueleto, que va a mantener la forma de las células y a su vez va a contener a todas las organelas celulares; y el núcleo celular, que contiene material genético. Cuando hablamos del núcleo celular estamos hablando de células eucariotas, porque sabemos que también existen células procariotas que no tienen núcleo. Por lo tanto, toda célula debe tener material genético que puede estar rodeado de una membrana nuclear formando un núcleo, y estaríamos hablando de células eucariotas. Y si solamente tenemos el material genético disperso en el citoplasma, vamos a hablar de una célula procariota. Ese material genético o ese núcleo, en el caso de células eucariotas, son el centro de control de estas células. Las células poseen diferentes organelos internos que están alojados en el citoplasma. Tenemos el cloroplasto, los lisosomas, los centríolos, los retículos endoplasmáticos lisos y rugosos, la mitocondria, el aparato de Golgi, las vacuolas, que pueden ser vacuolas pequeñas o gigantes, y los ribosomas. Cuando hablamos de cloroplasto, es una organela que está presente solamente en la célula vegetal y que se ocupa de realizar la fotosíntesis. Solamente las células vegetales son las que pueden realizar la fotosíntesis, por lo tanto son las únicas que tienen cloroplasto. Los lisosomas están presentes en las células animales y son como si fueran el aparato digestivo, o sea, el estómago de la célula. Los centríolos también están presentes solo en las células animales, de origen animal, y ellos se ocupan de intervenir en la división celular, o sea, en la reproducción de la célula. El retículo endoplasmático liso y rugoso se diferencian el liso del rugoso porque el rugoso tiene adheridos ribosomas en sus paredes,
y ellos se ocupan de fabricar lípidos y de transportar en la célula una serie de sustancias como hidratos de carbono, etc. La mitocondria es la organela encargada de producir energía para que la célula pueda vivir a través de un proceso llamado respiración celular. Todas las células tienen mitocondria. El aparato de Golgi es una estructura que almacena y elimina sustancias hacia el exterior formando vacuolas y vesículas. Cuando forma vacuolas hablamos de que estas vacuolas contienen sustancias sólidas, mientras que si hablamos de vesículas es porque tienen sustancias líquidas. Acá estamos viendo las vacuolas, como dijimos, son las que almacenan sustancias de reservas para ser utilizadas dentro de la célula o eliminadas al exterior a través de la membrana plasmática. Y luego tenemos los ribosomas, que son los encargados de realizar la síntesis proteica. Y los ribosomas los encontramos en el núcleo, en el citoplasma, adheridos a en las mitocondrias y adheridos al retículo endoplasmático rugoso, como también los encontramos dispersos en el citoplasma. Las células, encontramos células de dos tipos, las células procariotas y las células eucariotas. Como dijimos anteriormente, las células procariotas son células muy primitivas, de organización muy sencilla, que no presentan un núcleo, sino que presentan el material genético, el ADN, disperso en el citoplasma, formando un nucleosoma. Forman organismos unicelulares, ejemplos bacterias o algas azul-verde, y presentan una capa externa llamada pared celular que protege y da forma a esta célula. Poseen también cilios y flagelos. Esta célula se diferencia de las células eucariotas porque estas tienen, como su nombre lo indica, núcleo. O sea, tienen una organización más compleja, con mayor número de organelas, presentan un núcleo, o sea, su material genético está rodeado de una membrana nuclear, formando un núcleo, y poseen, estas células las poseen los seres vivos, todos los seres vivos, o sea, tanto de origen animal como vegetal, excepto las bacterias que pertenecen a las procariotas. Las células eucariotas pueden ser, o sea, si volvemos atrás, las células eucariotas habíamos dicho que podían ser vegetal o animal. Entonces acá vemos en qué se diferencian la célula animal de la célula vegetal. Estas células se diferencian porque tienen vacuolas que son propias de estas células y que las representan. En el caso de las células de origen animal, que son eucariotas, presentan el centríolo, los lisosomas y vacuolas pequeñas. Estas son propias de la célula animal. Todas las demás organelas las poseen en común. Mientras que las células vegetales poseen vacuolas gigantes, el cloroplasto, que es el que va a realizar la fotosíntesis, y una pared celular formada por celulosa que le da protección a esta célula. Las vacuolas gigantes son de gran tamaño, a diferencia de las vacuolas en las células animales, que son de pequeño tamaño. Luego, todo el resto de las organelas, ya sea retículo endoplasmático liso y rugoso, que lo vemos acá, liso y el rugoso, aparato de Golgi, que lo vemos acá y lo vemos ahí, mitocondrias, y los ribosomas, que son los puntitos estos que vemos en estos dibujos, están en ambas células, o sea, son organelas que están en ambas células. Ahora, resumiendo, tenemos un cuadro conceptual que nos resume toda la información anterior, y vemos que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, cumple un ciclo de vida,
que tiene diferentes etapas: nace, crece, se alimenta, se relaciona, se reproduce y muere, cumple funciones anatómicas, o sea, de estructura, fisiológicas de función, genéticas de herencia, reproductoras, homeostáticas, que sería que mantienen el equilibrio interno, y de relación, como habíamos dicho antes. Entonces, todas estas funciones condicen con el ciclo de vida. Estas células pueden ser de tipo macroscópicas, o sea que las vemos a simple vista, por ejemplo, el huevo de gallina, o en el caso de alguna vez seguramente han comido alguna naranja o mandarina, cuando ustedes desarman el gajo, todos esos globitos llenos de jugo son células y las podemos ver a simple vista. O microscópicas, que son la gran mayoría, que las podemos ver a través del microscopio, porque son invisibles a nuestros ojos, pero a partir de estos instrumentos que amplían la imagen, podemos ver estas estructuras, ¿está? Ustedes ya están estudiando cómo son los microscopios y los tipos de microscopios que hay. Estas células pueden formar organismos unicelulares, como el caso de las células procariotas, que dan origen a un organismo vivo, como las bacterias, o pueden ser pluricelulares, formar organismos pluricelulares, como por ejemplo puede ser una planta, un animal o el hombre. Como dijimos, las células existen de dos tipos, las procariotas y las eucariotas. Estas se diferencian. Las procariotas son más simples, primitivas, no tienen núcleo, tienen pocas organelas, sobre todo mitocondrias y ribosomas, y tienen una pared celular. Ejemplos: las bacterias y las algas azul-verdes. Acá vemos una célula procariota. Mientras que las eucariotas son más complejas, son evolucionadas, tienen mayor cantidad de organelas, tienen núcleo donde está su material genético, el ADN, y solo tiene pared celular la célula vegetal. Y pueden ser de tipo animal y vegetal. Acá vemos que las eucariotas pueden ser de tipo animal, como la que vemos acá, y de tipo vegetal, como la que vemos de este lado. La célula animal de la vegetal se diferencia, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque tienen organelas que son propias, como los centriolos y los lisosomas y las vacuolas pequeñas que habíamos dicho antes, mientras que las vegetales, sus organelas propias son la pared celular, el cloroplasto y las vacuolas gigantes. Y ambas tienen membrana citoplasmática, citoplasma, núcleo con su ADN o material genético adentro, los ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, y las mitocondrias. Bueno, espero que a partir de este PowerPoint o video, ustedes puedan fijar los principales conceptos. Pueden copiar esos cuadros conceptuales en sus carpetas como síntesis del tema de células. Y bueno, les dejo acá este mensaje para que lo reflexionen, que dice: no te dejes llevar por aquellos que dicen que estudiar es perder el tiempo. Si estudias, estarás preparado para la vida y podrás lograr muchas cosas con las que siempre soñaste. La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Bueno, les mando un beso, sigan preparándose para cuando nos volvamos a ver, y les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo. Espero que el video les guste y les sirva para sintetizar los temas que venimos estudiando. Un beso y quédense en casa.